Los televidentes, saludando a quienes nos ven desde costa, sierra y selva, gracias al satélite tenemos las llamadas telefónicas. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, señor. ¿Qué tal? Buenas. Yo creo que la pregunta está mal hecha. La pregunta real debería ser, ¿cómo Chile ha hecho para adueñarse del comercio y del 70% de los medios de comunicación nacional? Correcto, Gracias. correcto. Más que nada sería otro ángulo que podemos dejarlo precisamente para los siguientes días, porque esta historia continuará. Adelante. Sí, lo que quiero tomar la idea de un ciudadano que nos ha llamado por teléfono. Estamos asistiendo a algo que debía preocuparnos en exceso, puesto que no solamente estamos sometidos a un poder mediático que ha reemplazado a los partidos políticos, sino que es un poder encubridor de la corruptela, un poder de maniobra y de concertación para que la corruptela sea situada bajo el manto de la impunidad. Y que tenía razón el amigo que ha llamado, ¿verdad? ¿Cómo ha hecho Chile para hacerse de un canal de televisión? Qué interesante propuesta para analizar. Buenas noches. Señor Rafael. Un poco más alto, señor. De la Victoria, Miguel. No lo escucho realmente. De la Victoria, señor, Ah, el señor Rafael. Miguel Ángel. Adelante. Mire, este tema es controversial que sea un líder ahorita comercio, ¿no? Pero la cabida le han dado los mismos políticos. Esto es indescriptible, ¿no? Usted habla mucho del señor abogado, señor Jorge Castro. No sé si que es el PPC, pero ellos pues también han defendido a No es. Catayo, narcotraficante. No es. Usted está confundiendo con Raúl Castro del PPC. No, es el doctor Jorge Castro, diferente. Vamos con la siguiente comunicación telefónica. Dicho sea de paso, el dirigente del PPC, Raúl Castro, homónimo de un político cubano, ¿no? Hola, buenas noches. Aló, señor, ¿qué tal? Voy a intervenir, por favor. Señor, con respecto a los medios de información, Se le acabó la tarjeta telefónica, Hay un pero señor vamos en adelante. las redes, perdóname, Rafael, un señor en las redes que nos escribía, lo leía Yanina, y ha hecho la pregunta del millón que todos nos hacemos, ¿no? Y que nadie, yo estoy seguro que acá en la mesa nadie le encuentra respuesta, ni afuera tampoco. ¿Y dónde están las autoridades que deberían estar discutiendo este tema? Claro. En lugar de nosotros, ¿no? ¿Dónde están aquellas autoridades responsables que deberían estar discutiendo este tema? Hay una ¿Escondidos? Hay una inquietud que merece ser respondida de un distinguido oyente que acaba de decir por qué los chilenos tienen tanta acogida en el comercio. Debe saber el señor que el fundador y primer director del comercio fue chileno. Amunate. Un chileno y un argentino. Arrunate, claro, fue ¿No? chileno. Sí. El primer, recuérdense bien, el que fundó el comercio y el primer director, el señor Arrunate, chileno de pura cepa. Claro. Así es. De manera que ahí está la raíz. Hace poco más de 170 años, ¿no? Sí. Julián Cortés, antes de presentar a César Campos, que revela entre telones del caso de América Televisión. Habría que preguntarse por qué el APRA ha silenciado esta investigación. Eso es lo fundamental. ¿Por qué ha silenciado? ¿Por qué el señor Velázquez, ¿Qué es qué? que es quién, ha silenciado toda esta investigación referida a América Televisión y la forma como pasa de una mano a otra, desalojando a los antiguos propietarios? Mi querido Julián, corrijo nuevamente muy fraternamente con el expreso que te tengo. El APRA no ha silenciado, el APRA está silenciada y se ha ido con Aida de la Torre. El que ha silenciado es el clan corrupto del señor Alan García Pérez, los sepultureros del Partido Aprista. Pero un reto para el doctor Vargas Aya que reconstruye el APRA entonces. No, el APRA es la doctrina. Sí, lo sabemos, pero no, vamos a las fuentes. No hay que confundir con el partido. Bueno, pero el APA está siendo representado ahorita, por lo menos No, como está nombre, representando nadie, le daban 4 jinetes del apocalipsis en el Congreso, no puede ser representativo del partido. Amigos televidentes, después de esta entrevista algo pasó. Hace más de 2 años atrás, Willax comenzó a crecer después de esta entrevista. El periodista, muy buen periodista, Jaime Chincha, ya no estuvo en Willax. Pero, ¿qué se dijo ahí? César Campos lo revela. Adelante. Efectivamente, está referido a un hecho muy antiguo, en abril del año 2012, en la que yo tuve una conversación con el presidente Toledo, que luego se pone en valor, digamos, por el hecho de que cuando Almeida cae preso, mucha gente se olvida de eso, el año 2004, estando yo en una radio, en una cabina, en un programa conducido por nuestro amigo Fernando Viaña, y leyendo la parte en que Almeida conversa con el general Óscar Villanueva, que fue el cajero de Vladimiro Montesinos,
y le revela que él tenía el encargo del presidente de la República de solucionar, como tú bien dices, en su calidad de jefe de Indecopi, los problemas no solo de América Televisión, sino de Panamericana Televisión. Fue en esa circunstancia que yo, levantando la voz, le comento a nuestro colega Fernando Viaña, le digo, ahora entiendo por qué razón me convocó hace 2 años el presidente, y le hice el comentario, le conté la historia que yo de verdad, te confieso, nunca quise revelar. A los periodistas nos pasan a veces cosas extrañas, raras. Hace poco Augusto Álvarez Rodríguez también estuvo en una controversia, no sé si recuerdas, que dijo en el año 2006, se me acercó alguien del poder sí, a decirme que perjudicara la candidatura de Ollanta y él se negó a revelar. Yo creo que siempre he querido más o menos reservar esa función, ese papel, sobre todo como tú bien dices también, porque no es que rechacé la oferta que me hizo Alejandro Toledo, sino que no la acepté. Pero contándoselo a un amigo un poco bocón como es Fernando Viaña, él lo reveló a todo el mundo y ya me sentí en la encrucijada de tener que afirmar que efectivamente era una historia verdadera. Esta es una historia muy extensa, estamos presentando algunos hechos porque esta historia da para más, pero nuestro panel entra al detalle. Adelante. ¿Es la labor del presidente de la República buscar a periodistas para que se hagan cargo de canales de televisión? Cuando eso iba a manos de Indecopi. Cuando eso iba a manos de Indecopi, y el mismo César Almeida dice que el presidente lo presionaba y lo había encargado, que solucione el problema de América y Canal 5. ¿Forma parte de las misiones del presidente de la República encargarse de quiénes van a estar al mando de los canales de televisión? Yo creo que es un tema muy delicado que todavía no se responde. Si no reconocen al señor Almeida, César Almeida, amigo, como acaba de decirse aquí, de Óscar Villanueva, conversaban y Óscar Villanueva resultó fallecido, suicidado. Recordemos, tenemos imágenes de César Almeida, para que reconozcan César Almeida Tazaico. Él fue hombre de confianza de Alejandro Toledo. Fue a Panamá, abrió una empresa offshore, Blue Bay Investments, y estaba vinculado a una ONG de la primera dama de ese entonces, Elian Carr. Además, el señor César Almeida era jefe de Indecopi, José, en ese momento. Claro que sí, claro. ¿No? Adelante, Julián. Hay que también recordar que en esa época el señor Toledo aparece hablando con el señor Schutz, horas antes de que el señor Schutz jugara, no se sabe a qué país, terminó en Argentina, después en Europa. Y que la semana pasada la Suprema de Suiza ya lo dejó libre de todo, ¿no? Sí, pero el procurador anticorrupción ha dicho que sigue siendo considerado reo contumaz. Eso lo dice el propio procurador. Para el Perú. Para el Perú, claro. Lo que estamos analizando también nos lleva a algo que interesa al doctor Vargas Saya, y yo me permito invitarlo a la reflexión. ¿Cómo se tiene que hablar ahora, por algunos viejos militantes, del APRA de antes, o de los verdaderos apristas, o del partido que fundó ahí a la Torre, para referirnos luego a esta dirigencia tan activa, pugnaz, presente siempre en buenos negocios, buenas colocaciones, grandes puestos, encabezada por el señor Alan García? ¿Qué ha sucedido con este partido que allá por los años 30 o 40 fue la gran esperanza de las clases medias y de los trabajadores? Bueno, la pregunta es muy importante, pero la respuesta podría ser muy extensa, pero en un programa como el nuestro, para mí es un sacrificio contestarte en pocas palabras, ¿no? Doctor, estamos analizando otros temas. Sí, pues, y además estamos analizando otros temas. Podemos diferir ese encuentro. Hablar en otras ocasiones, pero vale para el caso. Es muy importante la observación de Dávila, porque precisamente el comercio, durante 80 años, ha sido el fustigador, enemigo persistente, calumniador y todo lo demás del partido aprista. Así es. Yo preguntaría al señor Miro Quesada hoy día, o a los que dirigen el comercio, si serían capaces de poner una semblanza de una página en homenaje a Víctor Raúl de la Torre. No lo van a hacer, pero sí se ponen de rodillas en homenaje al señor Alan García Pérez. Eso es cosa muy distinta, de eso podemos hablar en otro momento, mi querido. Es el perro del hortelano. Correcto. Bueno, acá, ese es el perro hortelano. Siempre hay tiempo para poder decir cuando hay capacidad de síntesis. Fíjense, el periodista César Campos confirmó a Expreso que el presidente Alejandro Toledo le ofreció encabezar el Comité Interventor de América TV, proceso que estuvo en manos del Indecopi, cuyo responsable era el entonces César Almeida. O sea, no estamos ante una situación tan chiquita. O sea,
César, fue una decisión vas a política. intervenir. Nuevamente, fue una decisión Claro. política. Llamar por teléfono, un amigo le llama de parte del presidente Toledo a la noche, 10:15 de la noche, César, ven urgente a Palacio de Gobierno. César Campos va a Palacio de Gobierno con toda la buena fe y porque le llamaba el presidente, además eran amigos de hace tiempo, pero aquí hay una canallada, el presidente lo estaba metiendo a la boca del lobo para que después él resbale en esto. Sé tú, el interventor de América Televisión. ¿Pero qué tenía que ver el presidente Toledo con ese tema? Así es. ¿Por Su qué él interés. tenía que escoger al periodista o a la persona que tenía que estar a la cabeza de América Televisión en ese momento? Si había además una comisión encargada del tema. Eso es algo que es totalmente ilógico. Con esa misma pregunta podríamos hacer qué tendría que ver Toledo también, no solamente. Julián ha mencionado el caso de Schutz, también con el Canal 2. Así es, Le obsequió 20 millones de dólares, creo que, ¿no? posteriormente. Posteriormente. Sí. Lo que quisiera decir es que a la luz de los acontecimientos tenemos que sacar algunas conclusiones rápidas, pero quizás certeras. El señor Toledo en este momento está siendo investigado por una serie de eventos que son sospechosos de lavado de activos en volúmenes importantes. En el caso de la propiedad o expropiación de determinados canales de televisión, seguramente ha habido mucho dinero de por medio y debe sospecharse que también estuvo interesado este señor en esos resultados. Correcto, Y vamos a perdóname, ver. Sí, solo antes 10 de la segundos. 10 segundos, Rafael. Una vez más, antes del tema ya de concluirlo, queda claramente establecida la relación entre el poder político y los medios de comunicación que no debería existir. Aquí, en este mismo canal, nos hicieron una mala jugada con una entonces vicepresidenta de la República, ¿no es cierto?, que intentó utilizar sus influencias también para despojar a los dueños de este canal. Esa es una clara demostración del poder político y los medios de comunicación que deberían estar de ninguna manera de la mano en este tipo de cosas. Los La grandes- vicepresidenta sí. que acompañaba al doctor Alan García. Alan García a la presidencia. Correcto, los grandes grupos económicos están con este poder mediático, pero hoy no, hoy un poder mediático es ya un gran grupo económico y por eso los demás medios tienen que ser engullidos por parte de ese gran poder mediático, tienen que ser almorzados por ellos. Vamos a la pausa, regresamos con más sobre César Campos y cómo se regula en los países desarrollados la concentración de medios. Con eso y mucho más en Abre el Pueblo. ¡Lucha!